Hello, good morning, children, boys, girls of the Media Basic. Bienvenidos niños de la básica media a la clase de inglés para la semana 36. Vamos ahora a continuar con nuestro tema central que era el entorno nuestro entorno, es decir, el lugar que nos rodea. Y vamos a hablar ahora de las zonas de mi entorno. Por eso nuestro tema para esta semana es My Urban Area, mi zona urbana. Mi zona urbana. Vamos hoy día a hablar sobre las dos diferentes zonas que hay en toda ciudad o urbe. Cuando hablamos de una urbe nos referimos a una ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Guayaquil es una urbe, ¿verdad? It's a city, suponiendo que esta es la ciudad de Guayaquil. It's a city, y toda ciudad tiene dos zonas, ¿verdad? Una zona urbana, que es la zona donde vive la mayor parte de la población, ¿verdad? Y que está dentro de los perímetros de una ciudad. Pero aquel sector que está alejado del perímetro de la ciudad se conoce como rural area o zona rural. Forma parte de la ciudad, pero forma parte del sector rural. Es decir, aquel que no está dentro de lo que en sí es el perímetro de una ciudad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar un poco más entonces sobre esa parte de nuestro entorno. Tiene que ver mucho con Social Studies o estudios sociales, aunque nuestra clase será de inglés. Veamos las diferentes zonas de una ciudad. Ya hablábamos de Urban Area, una zona urbana donde está todo el sector comercial, ¿verdad? Domiciliario de una ciudad, donde usted encuentra bancos, lugares para hacer las compras, etc. A todo eso se le llama como zona urbana o urban area. Aquel sector que está fuera de ese perímetro, que sigue formando parte de la ciudad, pero que donde tal vez no encontremos moles, no encontremos muchos mercados, no encontremos muchos restaurantes, no hayan muchas ciudadelas, no hayan muchas casas así como acá en la zona urbana. Quizá haya una casita aquí, después una más allá. A eso se le llama rural area, zona rural. Por ejemplo, si usted vive en Guayaquil, usted vive en una zona urbana. Pero si uno de nosotros, por ejemplo, viviera en la ciudad de Daule, ¿verdad? O en cierto sector de la ciudad de Daule, viviríamos en una zona rural. ¿Sí? Tenemos ahora town. Cuando hablamos de town nos referimos a una ciudad, a un pueblo, no tan grande como una ciudad, pero sí lo suficientemente grande como para tener, ¿verdad?, una zona urbana. Eso se le conoce como town o un pueblo. Es prácticamente lo mismo que city. Por ejemplo, Guayaquil, como decíamos, it's a big city. En el caso de town sería un pueblo, un lugar grande, donde comúnmente vive mucha gente, ¿verdad? Hay muchas casas y hay muchos centros de distracción también. A eso nos referimos con town, un pueblo, ¿verdad? Y ya vamos avanzando de lo más grande hasta lo más pequeño. Ahora llegamos ya a la parte más pequeña de nuestro entorno, que sería neighborhood.
o el vecindario donde vivimos. Por ejemplo, si usted vive en la Alborada, vamos a suponer que usted vive en la etapa número 5 o de pronto en la etapa 10, que es donde está ubicada la escuela, Simón Bolívar. Ese sería su vecindario o su zona de neighborhood. Ese sería su vecindario o zona de neighborhood. ¿Sí? Entonces, repasemos cómo está compuesto nuestro entorno a nivel mayor. Ya no hablamos de nuestro barrio, sino ni de nuestra escuela, sino ya a nivel mayor. Hablamos de zona urbana, la ciudad donde vivimos, zona rural, rural area, un lugar fuera del perímetro, pero que forma parte de la ciudad. Aunque ya no hay muchos moles, no hay centros comerciales, hay mucha menos gente viviendo ahí. A eso nos referimos con zonas rurales, aquel sector que estaba en las afueras de la zona urbana. ¿Sí? Cuando hablamos de town nos referimos a un pueblo con la suficiente cantidad de personas, ¿verdad? Como para poder subsistir. No siempre necesita ir a la ciudad a hacer sus actividades quien vive en un pueblo. Comúnmente en un pueblo encontramos centros comerciales, podemos encontrar tal vez un hospital. Entonces, aunque no es una ciudad, es un sector más pequeño, pero donde los servicios básicos comúnmente sí existen, aunque no a gran escala como sí ocurre en las zonas urbanas. ¿Sí? En la siguiente actividad dice Draw a map of your house and the surrounding street. Ahora vamos a ir a nuestro entorno pequeño. Dice mi calle. Vamos a pensar un poco en la calle o en el sector donde vivimos. Sea que vivamos en una zona rural o en una zona urbana. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en Colinas de la Alborada, ¿verdad? Eso está dentro del sector urbano de Guayaquil. Entonces voy a dibujar en mi casa, por ejemplo, en una especie de montaña. Hay dos, por eso se llama colinas. Hay muchas casas, ¿verdad? Y justamente en la parte de arriba donde yo vivo hay una escuelita. ¿Sí? Y es un camino donde no hay retorno. Es un lugar donde los carros deben de regresarse. ¿Sí? Esta de aquí es mi calle. This is my street. ¿Cómo es tu calle? What's your street like? ¿Cómo es su calle? Eso es lo que usted va a dibujar en este sector de aquí. Now let's continue. Draw a map showing the difference between urban and rural. ¿Cuáles serían las diferencias entre la zona urbana y la zona rural? Bueno, quizá usted recuerde que la persona que vive en una zona rural es aquella que vive en una ciudad. Y comúnmente en las ciudades hay muchos edificios. Si usted va a Guayaquil se va a dar cuenta que hay un edificio al lado del otro, el uno más grande que el otro. Sí, pero si usted, por ejemplo, vive en una zona rural, es decir, fuera de la ciudad, tal vez no ocurra esto, no haya muchos edificios. Tal vez usted vive en una casa pequeña aquí y muchos metros a distancia haya otra casita más de su vecino. Probablemente ya más árboles
que en la zona urbana probablemente no haya muchos vehículos, aunque sí haya calles. ¿Sí? Se da cuenta, hay beneficios de vivir tanto en una zona rural como en una zona urbana. En una zona urbana usted va a encontrar mucha contaminación, lo que en inglés se llama como pollution. ¿Verdad? Mientras que en la zona rural casi no hay mucha contaminación. Y si hay, está en muy pequeñas cantidades. There is very little pollution in rural areas. En las zonas rurales comúnmente hay muy poquita contaminación. Esa sería la diferencia entre quienes viven en una urban area o un rural area. Si usted quiere puede poner dos diferencias más. Por ejemplo, si conoce a alguien que viva en un rural area o en una zona rural, tal vez se dé cuenta que lo más probable es que viva en zonas donde hay animalitos, mientras que los que vivimos en una ciudad, tal vez el único animal, que los únicos animales a los que tengamos acceso, será por supuesto un perrito, quizá algún gato, pero no una cabrita, por ejemplo, o un venado, una ovejita, no, es más común verlo en la zona rural, right? Otra diferencia es que lo más probable es que si usted, al igual que yo, vive en una ciudad o en la zona rural, en su zona haya muchos vehículos que hagan mucho ruido, ¿verdad? Mientras que esto es poco probable que ocurra quienes viven en una zona rural. Es probable que escuchen muy poco ruido, porque tal vez no hay muchos vehículos, tal vez hay otros medios de comunicación o de transporte. Es tiempo de leer juntos. Ya pasamos de nuestro entorno pequeño, pasemos a nuestro entorno más grande. Leamos. Read the text. What was it about? Leamos el texto y veamos de qué se trata. I live in South America. Vivo en América del Sur. Así se llama la historia. I live in South America. South America, América del Sur, todo este sector de aquí, de nuestro continente, donde se encuentra nuestro país, Ecuador, is a continent. It has 13 countries and most of them speak Spanish. ¿Cuántos países hay entonces aquí en este sector del mundo? 13 dice, ¿verdad? And the language is mostly Spanish. Y comúnmente el idioma que más se habla ¿verdad? En este sector del mundo, o sea, en South America, es el español. Yo hablo español. I speak Spanish. Right? Continuamos. Brazil, aquí lo tenemos, is the biggest country and they speak Portuguese there. Es el país más grande, como puede usted verlo. De hecho, muchos lo llaman país continente.
Ecuador is a small country in South America. Nuestro país Ecuador es uno de los más pequeños, ¿verdad? To the north of Ecuador is Colombia. La semana pasada aprendimos sobre los límites. Entonces, si tenemos aquí Ecuador, to the north, al norte, you will find Colombia, Venezuela, etc. And to the south y al sur, aquí está la rosa de los vientos. North, south, los puntos cardinales. And to the south, you will find Peru. The Pacific Ocean is west of Ecuador. Tenemos north, south, east, este y oeste, ¿verdad? Entonces al este tenemos aquí, por ejemplo, the Pacific Ocean. Vamos a borrarlo. Aquí tenemos the Pacific Ocean, el Océano Pacífico. The Andes Mountains go from the north to the south of South America, very close to the Pacific Ocean. I live in Ecuador and I live in South America. Esto de las montañas de los Andes o la cordillera de los Andes se refiere a esa cadena de montañas nevados que prácticamente atraviesa el continente americano. ¿Sí? Hemos leído entonces sobre nuestro entorno mayor que es Ecuador, que se encuentra en South America. Right? Tratemos de recordar y juntos responder las preguntas. What country is to the north of Ecuador? A ver, recordemos los puntos cardinales. North, south, east, and west. Los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. What country, ¿te acuerdas qué país estaba al norte de Ecuador? En realidad son algunos, ¿verdad? Pero básicamente the answer is Colombia. También puede ser Venezuela. Pero el primero en el mapa es Colombia. Now, what country is next to Colombia? ¿Se acuerda qué país estaba al lado de Colombia? Ese sí era el que mencionamos. Venezuela. It's next to Colombia. Have you ever been to Venezuela? Have you ever been to Colombia? ¿Ha estado usted en Venezuela o en Colombia? Hablamos de aquellos que somos de Ecuador, ¿no? No aquellos que tal vez vivieron allá o han viajado desde allá a vivir acá en Ecuador. Question C. What country is to the south of Ecuador? Recordemos que south hablamos del sur. ¿Cuál país estaba al sur del Ecuador? Do you remember? Look at the map. North, south, and this is Ecuador, so the answer is Peru. Por supuesto, también la respuesta pudiera ser Chile, pero el primero en el mapa es Peru. Now, which is the biggest country in South America? ¿Se acuerda cuál era el país más largo o más grande en América del Sur? Aquí lo encerramos, ¿verdad? That country is Brazil. The country is Brazil.
Question E. What languages are spoken in South America? ¿Se acuerdan cuántos idiomas son hablados? Cuando hablamos de language, hablamos de un idioma. A ver, no me ayuda el lápiz. Cuando hablamos de language, hablamos de idiomas, ¿verdad? For example, in Ecuador, Peru, Bolivia, Colombia, we speak Spanish. Right? Spanish. Vamos a escribirlo bien. Spanish. Pero no es el único idioma que hablamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Brasil? They speak Portuguese, no Brazilian. They speak Portuguese. No me está ayudando el lápiz. Portuguese. ¿Cuántos entonces? Spanish and Portuguese. ¿Usted sabe de algún otro idioma oficial que se hable en Sudamérica? Existen otros idiomas que no son oficiales, más sí ancestrales, pero no se consideran como los idiomas oficiales de un país. Entonces, what languages are spoken in South America? Ahí tendríamos la respuesta, ¿no? Spanish and Portuguese. Esa es la respuesta a la pregunta E. Spanish and Portuguese. Now, letter F. Name 3 other countries in South America. ¿Podría mencionar 3 otros países de South America? Sure. Look at the map. Example, Chile. Alright, we have there Chile. Any other country in South America? Here we have Paraguay. Paraguay. Right, is there any other country? Brasil, tenemos también otro país, aunque ya hablamos de él, vamos a incluirlo a Brasil. A ver, vamos a escribirlo correctamente. Brazil. And this is the end of the activity. Así llegamos a la parte final de nuestra clase. Ahora hagamos juntos la tarea. Dice homework, aquí dice 36, pero voy a corregirles. Perdón, dice 34, en realidad es 36. Ustedes saben que hubieran habido cambios, por eso algunas semanas se han modificado un poco. Veamos entonces, Larry's mother lived in a small. Living in small, comúnmente la gente vive en una pequeña. Si hablamos de pequeña, hablamos de una ciudad o un pueblo, comúnmente de un pueblo, ¿verdad? Live in a small town, for example, Daule, Nogol, that's a small town. Guayaquil, for example, is not a town. The big soccer game is going to take place in the... ¿Dónde ocurrirá el partido de fútbol? In the ocean, in the urban area, or in the neighborhood?
en el barrio, ¿verdad? In the neighborhood es lo que vamos a poner como respuesta aquí. Así como acá pusimos town. Sí, the area have many cars and buildings. ¿Cuál es ese sector rural o urbano donde hay muchos vehículos y muchos edificios? Es la zona urbana, por ejemplo, Guayaquil es lo que ponemos aquí, the urban area. And the letter F, the farms are in, comúnmente las granjas donde tal vez se crían pollitos, se producen la leche, los lácteos, todos estos sectores comúnmente existen en las zonas rurales que son fuera de la ciudad, ¿verdad? Es lo que ponemos ahí como respuesta. Ahora tal vez puedas unir estos dibujos junto con sus palabras. Esto nos ayuda más a recordar el vocabulario de la semana pasada. Si digo Earth, por supuesto me refiero al planeta Tierra, tal como si digo map, hablamos de un mapa. This is America. What is America? ¿Qué sería America? Of course, it's a continent. And here we have the sea. And here we have the sea. This, of course, is an ocean. And this is a cloud. Recuerda que no es lo mismo globe que simplemente un aparato con el que se estudia el universo a Earth, que eso sí es ya nuestro planeta real, ¿no? No es lo mismo que Earth. So this is the end of the activity and therefore the end of the homework, kids. Thank you very much. Gracias. Lamentablemente aún sigo enfermo y aún continúo con mis quimioterapias debido a mi enfermedad. Por lo general, por eso es que no me es posible conectarme con ustedes de manera virtual como lo estábamos haciendo con algunos de ustedes. I'm so sorry, lo siento mucho, vamos a tener que seguir trabajando así mientras mi salud me lo permita. Thank you very much. We will continue the next week. Seguimos la próxima semana, niños. Bye. Thank you.